Veamos a continuación la condición de aplicabilidad de esta aproximación de Bohr, la primera aproximación de Bohr. Entonces, para eso nosotros vamos a ver lo siguiente. Creo que todavía lo tengo aquí grabado. Sí, tenemos nosotros esta expresión. ¿Está bien? No, disculpen, no es esta la que necesito. No es esta, disculpen. Voy a copiar, es la anterior. Es esta la que necesito. ¿Está bien? Voy a copiarla simplemente de manera referencial. Entonces, para poder nosotros analizar su condición de aplicabilidad, vamos a volver acá. Entonces, de esta expresión 1, ¿está bien? Obtenemos que cuando el n es igual a 1, podemos limitar, ¿está bien? Podemos limitar el cálculo si la región de aplicación más de aplicación de acción, la región de acción de las fuerzas, porque va a depender, como les he dicho, de la fuerza, su intensidad. ¿Está bien? Cumple la siguiente desigualdad, de que phi sub k de r, acordémonos que phi es la función de onda incidente, así le hemos denominado, y simplemente para evitar muchos índices, y no le pongo el k sub a, que debería estar acá. Si esta es mucho mayor que m sobre 2 veces pi h al cuadrado, integral de e a la i k r menos r' sobre r menos r' b r' e a la i k r' de 3 r'. Esta que expresión era 6. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como nosotros tenemos esto, en principio, esto que está aquí es esto que está acá. ¿Está claro? Y todo esto que está aquí es esto mismo, reemplazando en lugar de esto, esta función que está acá. Entonces, si tenemos que esto es mucho mayor que esto, en módulo, nosotros podemos quedarnos o limitarnos a esta región. Es decir, cuando ya este aporte es muy pequeño. Cuando este aporte es muy pequeño. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, condición de aplicabilidad en primer lugar, si el radio de acción de la fuerza es tal que ya esta primer sumando que nosotros tenemos es pequeño con respecto a la onda plana. Ahora, con frecuencia, el potencial dispersivo nosotros lo tomamos como objeto de referencia, es decir, como objeto con respecto al cual planteamos nuestro sistema de referencia. Entonces, con frecuencia, este potencial
toma su mayor valor en el punto R igual a 0. Es decir, colocamos esto en el origen de coordenadas. En este caso, reemplazando R igual a 0 en 6, obtenemos la condición que justamente buscábamos. Esto ya no lo necesito. Que m sobre 2pi h al cuadrado integral de br sobre r e a la i tenemos kr más k por r. Jóvenes, este es un producto habitual, estos son módulos y estos son vectores d al cubo r. Esto es mucho menor que 1. Hemos reemplazado acá, entonces aquí tengo, este es un e a la... Esta función es esta misma que está acá. Si el r es 0, entonces esto es 1. Por eso es mucho menor que 1. ¿Está bien? Y esta es la que nosotros entonces tenemos como la condición de aplicabilidad de la primera aproximación de Bohr. ¿Está claro, jóvenes? Por otro lado, si nosotros tenemos que KD es mucho menor que 1, K, ¿qué cosa es? Es el vector de onda, D son las dimensiones características de nuestro sistema. Si este producto es mucho menor que 1, esta condición será para las partículas lentas. ¿Está bien? Para las partículas lentas. Entonces, en 7 se puede despreciar el exponente. Y en este caso nosotros vamos a obtener lo siguiente, que B con su raya arriba sobre E con su raya arriba es mucho menor que 1. ¿Qué cosa es B con su raya arriba? Es 1 sobre 4 pi d al cuadrado integral de B R sobre R de cubo R, y este E con su raya abajo es igual a h al cuadrado sobre 2m d al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que significa? El sentido físico de este B es que nos caracteriza el valor medio del potencial, ¿está bien? De la energía del potencial dispersivo. Y esto es la energía cinética del electrón en una región que tiene dimensiones lineales del orden de D. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con estas características nosotros vamos a tener que la condición 7 para partículas lentas nos lleva a la condición de que la energía cinética de la partícula es mucho mayor que el potencial dispersivo. Entonces aquí tenemos la condición de aplicabilidad de la primera aproximación de Bohr. Entonces ya tenemos esta condición de aplicabilidad para las partículas lentas, en las cuales se reduce a que si la energía cinética de las partículas es mucho mayor que la energía, que el potencial dispersivo, entonces puedo aplicar la primera aproximación de Bohr. Aquí es necesario precisar algo.
si el potencial VDR tiene simetría esférica, entonces en esta expresión que nosotros tenemos en 7, nosotros vamos a poder calcularlo analíticamente. ¿Está bien? Entonces, 7, o en todo caso, más que 7, en 7 se puede calcular analíticamente la integral por las variables angulares. Eso, a ver, voy a copiar esta expresión 7 para poder ver a dónde estamos llegando. Nosotros tenemos entonces esta expresión y nos están diciendo que el potencial tiene simetría esférica. Si tiene simetría esférica significa que no depende de los parámetros angulares y por lo tanto esto no depende de los parámetros angulares, esto, por lo tanto simplemente sale el elemento de ángulo sólido. El elemento de ángulo sólido que es 4 por pi. Y ese 4 por pi se va a simplificar con esto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que esta expresión se va a reducir a lo siguiente: la integral desde 0 hasta el infinito, esto en valor absoluto, de B R multiplicado por E a la 2i KR menos 1. Disculpen, me olvidé el DDR, y esto es mucho menor, y esto pasa simplemente a multiplicar, y vamos a tener KH bar al cuadrado sobre M. Entonces nosotros vamos a tener esto de esta forma. Esto es si es que el potencial tiene simetría esférica. Por ejemplo, un potencial, el de Coulomb para el átomo. Ese es un potencial con simetría esférica. Significa que la condición de aplicabilidad de la primera aproximación de Bohr se puede reducir a esto. Esta es nuestra expresión número 9. Bien, veamos ahora lo siguiente. Esto habíamos visto es para las partículas lentas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si tenemos la situación contraria. Si se tiene que K por D es mucho mayor que 1, y en este caso tenemos partículas rápidas, entonces en esta integral 9 se puede despreciar el exponente. ¿Por qué podemos despreciar el exponente? ¿Está bien? Porque el exponente nos está representando un proceso oscilatorio. Y si esto es muy grande, significa esto es muy grande, la frecuencia de oscilación es muy grande. ¿Está bien? Entonces podemos despreciar el exponente al ser, o en todo caso, o al oscilar muy rápidamente. Ya hemos despreciado esos términos que oscilan muy rápido. ¿Está bien? Con anterioridad. En este caso,
la condición de aplicabilidad toma la siguiente forma. Integral desde 0 hasta el infinito, BR de R, esto en valor absoluto, en módulo, disculpen, mucho menor que K H bar al cuadrado sobre M. O también podemos escribirlo de la siguiente forma: un B tilde de mucho menor que K H al cuadrado sobre M, y esto es igual a un H por B, donde esta B con su tilde no es otra cosa que 1 sobre D módulo de la integral desde 0 hasta el infinito BR de DR. Entonces nosotros tenemos que la primera aproximación de Bohr es aplicable para velocidades grandes, ¿está bien? Para velocidades altas de las partículas que se dispersan, ¿está bien? Si es que se cumple esta condición. ¿Esto es entendido, jóvenes? Es decir, aquí tengo h, pues la velocidad es mucho mayor que este potencial por esa d, que es el tamaño, ¿no?, característico del sistema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, aquí solamente para terminar esto, para potenciales de acción a distancia con asintótica, vamos a denominarlo así, de Coulomb. O sea, ¿esto qué significa? Son potenciales que en el infinito asintóticamente tienden a un potencial de tipo Coulomb. ¿Está bien? La magnitud B tilde D se puede evaluar como simplemente z e al cuadrado. Jóvenes, aquí quiero también que tengan en cuenta lo siguiente. Esta es una evaluación muy tosca, ¿está bien? Es una evaluación muy tosca, no nos está dando una exactitud, pertinencia para el cálculo, pero sí nos da una exactitud apropiada a un nivel de evaluación. Es decir, nosotros podemos desarrollarlo con esta aproximación a un nivel de evaluación. En consecuencia, nosotros tenemos de que la condición de aplicabilidad sería la siguiente: z e al cuadrado sobre h bar b es mucho menor que 1, o que z e al cuadrado sobre h es igual a z b a t, donde esta BAT es la velocidad del electrón
en la primera órbita del átomo de hidrógeno. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos, ¿está claro? Es decir, podemos llevarlo a esta forma también, esta aproximación. Muy bien, entonces, la mayoría de los potenciales con los cuales nosotros vamos a trabajar son de característica simétrica, esférico-simétrica. ¿Por qué? Porque son potenciales del tipo Coulomb, o sea, del tipo electromagnéticos repulsivos y o atractivos. Entonces, por eso es importante estas expresiones. Entonces, para el caso con simetría esférica, nosotros tenemos que la amplitud de probabilidad de Bohr, KB, Ka, se va a poder obtener de forma relativamente sencilla, y esto se reduce a lo siguiente: 2m h al cuadrado q, integral desde 0 hasta el infinito, br, multiplicado por r, seno de q, r de dr. Esto, jóvenes, viene del hecho de que nosotros estamos integrando por las variables angulares y se reduce a esta forma. ¿Está bien? En este caso, donde esta Q, como bien lo hemos mencionado, es igual a 2 veces K, seno, en este caso, de teta medios. O sea, es decir, esa es la relación que tiene con respecto a las variables angulares, y este teta es el ángulo de dispersión. Ángulo de dispersión. Es decir, teta es el ángulo que forman KA con KB. Es ese ángulo. Entonces, con estos jóvenes ya tenemos finalmente la condición de aplicabilidad tanto para partículas lentas como para partículas rápidas.